iniciativa ciudadana para la reforma del sistema pensionario. Agradecemos la presencia en este acto de la diputada Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Contamos con la distinguida presencia del profesor Vicencio Chávez Romero, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados, profesor Elpidio Domínguez Castro AC. De igual forma, agradecemos la distinguida presencia de la doctora María Cristina González García, quien viene del Movimiento de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS, 15 de agosto, AC. Muchas gracias. Destacamos y agradecemos la presencia del doctor José Joaquín Loaiza Guzmán, quien viene en representación del Movimiento de Trabajadores Activos y Jubilados y Pensionados del IMSS, 15 de agosto, AC. Contamos con la distinguida presencia de la señora María Arias Vargas, presidenta de la Sociedad Activa del Centro Histórico Intergeneracional Soachi AC. Muchas gracias por su presencia. Nos acompaña también este día la señora Carolina Tobar, secretaria de la Sociedad Activa del Centro Histórico Intergeneracional Soachi AC. Muchas gracias. Contamos también con la presencia de integrantes del Grupo Frente Norte de Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS, Ciudad de México. Muchas gracias a todos ustedes. Destacamos la distinguida presencia dentro de los invitados especiales de la licenciada Lucila Estela Damián Peralta, muchas gracias, y de la licenciada Aurora Carreño Díaz. Sean ustedes bienvenidas. Antes de dar inicio a los trabajos de este foro, escucharemos la exposición de la dinámica de intervenciones, quien será presentada por el maestro Jaime Gerardo Fierro Arias, integrante de la Asociación Civil Soachi. Si es usted tan gentil, maestro Fierro Arias. Buenos días. Les voy a explicar un poco cómo va a ser la dinámica del foro. Como ya vieron en el programa, va a haber 4 paneles de intervenciones. En cada panel va a haber 2 ponentes o 2 expositores. Cada uno lo hará en aproximadamente 15 minutos. Los tiempos los van a llevar los moderadores. Al término de cada panel, cuando acaben los 2 ponentes, vamos a dar inicio a la serie de preguntas y respuestas de ese panel. La pregunta va a ser del siguiente modo. Lo tienen que escribir en los papelitos que ya les dimos. Pondrán el nombre, el correo electrónico, escribirán su pregunta y a quién va dirigida, a cuál de los ponentes va dirigida, y por favor con letra clara. El papel lo van a entregar a alguno de los miembros de organización del foro. En el gafete lo pueden revisar. Ellos entregarán al moderador su pregunta y el moderador lo filtrará para ver si hay alguna pregunta que pueda estar repetida y se la leerá al ponente. El expositor lo hará de acuerdo a los tiempos. Puede ser que alguna de las preguntas que hagan no la pueda contestar por este motivo. Por eso les estamos pidiendo el correo electrónico para que se las conteste vía correo electrónico. Recalcamos que no habrá preguntas de manera oral, todas van a ser de manera escrita. Y bueno, esto es por cuestiones de tiempo, ¿no? Ya vamos apretados, entonces bueno, para no perder más tiempo. Después del receso les pedimos regresar en tiempo. Se hará al final la entrega de reconocimientos a expositores, moderadores, a los relatores, al relator. Solo a uno de los expositores se le hará la entrega de este reconocimiento antes, por cuestiones de trabajo, se tiene que retirar. Y bueno, les pedimos de la manera más atenta que conserven el orden de las sillas, que no tiren basura. Si tienen celular, pónganlo en modo de vibración, y si tienen que hablar, pues pueden salir. Y bueno, si hay algún derrame o algo, por favor darle aviso a la gente de organización, por favor. Gracias. Muchas gracias a usted, maestro Jaime Gerardo Fierro Arias. A continuación, escucharemos la exposición de motivos a cargo de la presidenta de la Asociación Civil Soachi,
la señora María Arias Vargas. Por favor. Exposición de motivos de la iniciativa ciudadana para la reforma del sistema pensionario. La seguridad social, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos humanos. Entre estos está el derecho a la seguridad social. Cuando alguno de estos derechos se viole, la autoridad deberá realizar la reparación a la violación. El artículo 123 de la Constitución determina que la seguridad social debe cubrir, entre otros rubros, la jubilación, centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas. Es evidente que las tiendas y los centros vacacionales se han ido perdiendo poco a poco, pero en el tema de la jubilación, su pérdida ha sido disfrazada. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de decir por qué ha sido disfrazada, queremos mencionar al famoso pero mal usado salario mínimo. Lo que consideramos es que este debería cumplir con satisfacer de manera plena todas las necesidades de un trabajador y de sus dependientes económicos, con lo cual cualquier trabajador tendrá acceso a una buena calidad de vida. Nosotros los llamaríamos salario justo y equitativo, ya que pensamos que también deberá reducir al mínimo las diferencias provocadas por las situaciones de cada persona, tales como la ubicación geográfica, la condición física, familiar, social, de salud, etc. Hoy, a pesar de que la gente pueda acceder a un trabajo denominado formal, el salario mínimo lo rige y es una herramienta para limitar los ingresos del trabajador. Por el contrario, obtener un trabajo informal no permite tener acceso a la seguridad social. Ambos conllevan a una menor calidad de vida para el empleado y su familia. Siguiente diapositiva, por favor. Como evidente consecuencia de un salario empobrecido, es imposible ahorrar dinero, o ante la falta de seguridad social, se tiene que poner del bolsillo hasta para adquirir un simple medicamento. Este tema del ahorro es la bandera de las AFORES. El ahorro para el retiro, justamente en este concepto es donde se ha disfrazado la pérdida del derecho a la jubilación. Las AFORES nos entregan una pensión de jubilación. Las AFORES no entregan una pensión de jubilación, simplemente entregan el dinero que un trabajador ha ahorrado por un determinado tiempo. Este dinero, además de haber sido manejado por el sistema bancario de una manera poco ética, invirtiendo en operaciones de alto riesgo, se quedan con los rendimientos que este dinero genera. Cobran altas comisiones y transfieren todo el riesgo de las pérdidas al trabajador. En las AFORES está todo el dinero que pertenecía al fondo de pensiones con el cual se financiaban proyectos en pro de la seguridad social, en pro del beneficio común, mismos que hoy en día ya no son realizados de esta manera. Pero todo esto mencionado es que nos pronunciamos por una reforma en el sistema pensionario de las AFORES, el cual degrada la calidad de vida de los trabajadores.
vuelve económicamente vulnerable al sector de la población de los adultos mayores. Va en contra de la esperanza de vida que se logró con el sistema integral de seguridad social anterior y viola los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias a usted, señora María Arias Vargas. Este foro está organizado por las organizaciones civiles antes mencionadas bajo el auspicio de la Comisión de Seguridad Social. Contaremos con conferencias y participaciones de diversos expertos alrededor de la problemática de las pensiones en México. Para dirigir un mensaje de bienvenida y llevar a cabo la inauguración del foro Perspectiva de la Iniciativa Ciudadana para la Reforma del Sistema Pensionario, tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Por favor, diputada. Con mucho placer doy la bienvenida a todas y a todos a este foro impulsado por diferentes agrupaciones de jubilados y pensionados organizados para la legítima defensa de sus derechos. Agradezco especialmente a la Sociedad Activa del Centro Histórico Intergeneracional, SOACHI, a la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados, profesor Elpidio Domínguez Castro, y al Movimiento de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS, 15 de agosto. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados se encuentra honrada por recibirlos y apoyarlos para la organización de este relevante evento. Sinceramente, muchas gracias por su presencia y participación. También agradezco la presencia de la doctora María Ascensión Morales Ramírez, quien es especialista en los temas de pobreza y también va a ser una de las panelistas, que actualmente, que es abogada y actualmente es funcionaria de la UNAM, y a la doctora Asa Cristina Laurel, que es también una médica en social, médica y medicina social, que fue la secretaria de Salud en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de esta ciudad. Les agradezco mucho su presencia. Considero que una de las tareas fundamentales que tenemos como representantes populares es precisamente abrir las instituciones que son de todos a la sociedad civil organizada. Escuchar a las organizaciones sociales, recoger sus demandas y propuestas debería ser una obligación para todas las autoridades. De esta forma tendríamos representantes más enraizados a las preocupaciones y necesidades de la gente, a quienes debemos nuestro esfuerzo. No como actualmente ocurre con muchos diputados y diputadas que se dedican principalmente a articular acuerdos cupulares, desarrollar redes clientelares o a fomentar intrigas palaciegas para ejercer un poder vacío al servicio de intereses personales. Durante toda la mañana de hoy contaremos con la intervención de diversos expertos alrededor del problema de las pensiones en México. Considero que este foro debe servir también para interpelar a los principales candidatos a la presidencia de la República para que incluyan en la agenda política y electoral esta cuestión fundamental. Llama la atención de forma negativa que la cuestión de las pensiones apenas ha sido referida en las diversas discusiones electorales que estamos observando. Se trata, a mi juicio, de uno de los grandes desafíos para México en el corto y mediano plazo y, sin duda, resulta preocupante que prácticamente no se haya hablado sobre pensiones en el marco del actual proceso electoral, el cual definirá de forma decisiva el rumbo de nuestra nación en los próximos 6 años. Y es que lo que no se nombra, no existe. Este foro debe servir para discutir el problema de las pensiones y proyectar un llamado nacional a que se construya una agenda ciudadana y social con capacidad para intervenir en el proceso electoral. En estos tiempos de políticos farsantes,
plagiarios y electoreros, queremos decir que en el partido Morena sí hemos sido claros y contundentes con nuestra posición sobre las pensiones. El sistema de cuentas individuales no solo es un fracaso, también es una masiva estafa colectiva. Ninguna de las supuestas virtudes que fueron predicadas para legitimar su imposición se ha corroborado. La sostenibilidad es un engaño y el incremento de la inversión nacional jamás se ha acreditado. Sin embargo, sí ha sido probado de forma indiscutible el carácter antisocial, individualista y regresivo del modelo de las Afores. Resulta evidente inclusive para los propios promotores y defensores del sistema que el actual esquema pensionario implica menos cobertura, una merma en las prestaciones, pensiones más precarias, más pobreza en la vejez, un incremento en la desigualdad social y en general un deterioro significativo del bienestar social para las y los pensionados y las generaciones de los trabajadores venideras. Hemos visto cómo el pensionista, por ejemplo, ha invertido más de 400 millones de pesos en ICA, una empresa quebrada, y ha sido permitido por las autoridades mismas del ISSSTE y sin que haya sido cuestionado ni detenido por la autoridad, por el SAR, que es el encargado de vigilar la inversión, y esto afecta a millones de mexicanos. También vimos cómo el Fondo de Ahorro de los Trabajadores, con la emisión de la fibra E, se convirtió en un chantaje para imponer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ha sido cuestionado por su ubicación y por los problemas técnicos que tiene. Y este gobierno ha utilizado el ahorro de los trabajadores para chantajear a ustedes ya saben quién, para que continúe con el proyecto aun cuando ellos salgan del poder. Necesitamos que se recupere un modelo solidario de ahorro y otorgamiento de las pensiones, restañar el malogrado rol rector del Estado sobre la seguridad social y sobre todo su responsabilidad subsidiaria en la garantía del derecho a una vejez digna y a una pensión. Hemos propuesto que si ha sido posible que se hayan rescatado los bancos mediante el FOBAPROA, nos preguntamos por qué no es viable el rescate fiscal de las pensiones para que se capitalice el sistema y fonden las principales prestaciones asociadas a la seguridad social, incluyendo la salud. Si se rescata a los banqueros y a las oligarquías y a quienes detentan el poder, ¿por qué no rescatar a millones de trabajadores y pensionados condenados a una vida larga y precaria? No solo es posible y viable un rescate fiscal de las pensiones, también es lo más justo y la única manera de proteger a la sociedad en el futuro. La lección de la experiencia internacional de cómo han actuado gobiernos progresistas nos alienta pensando en la posibilidad de que con una transformación en México también podamos desarrollar una seguridad social, un esquema pensionario que se desarticule y que sea la punta de lanza para romper el modelo neoliberal. Tenemos posibilidades de hacerlo. Falta muy poco, considero, para la transformación histórica y tenemos por primera vez la oportunidad de ser partícipes de una transformación. Tenemos que participar en este proceso.
y está en juego no solamente nuestras pensiones, sino el futuro de nuestros hijos y las pensiones de ellos y de las generaciones venideras. Está en juego la posibilidad de tener servicios de salud, coberturas amplias y que la gente deje de vivir en la precariedad por tantos años. Estamos muy cerca de conseguir una transformación verdadera de nuestra vida pública y una de las medidas del éxito o del fracaso será sin duda la capacidad que tenga quien quede en el poder de rescatar las pensiones, de darle de nuevo un giro solidario, que sea un instrumento de redistribución y de una justa ayuda y contribución para que todas y todos los mexicanos que han construido este país tengan un futuro mejor. Sin más dilación, agradezco a todas y a todos su presencia y declaro inaugurado este foro y pues ojalá que sea de su agrado las mesas que se han organizado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Agradecemos a las personalidades que nos acompañaron en este acto inaugural, en el presidium de este foro. Los invitamos respetuosamente a que tomen sus lugares del lado del auditorio.